Dios los bendiga, hermanos. El día de hoy traemos otro tema, como todos los temas que las redes sociales y diferentes páginas de la tecnología nos permiten llevar a cabo la palabra de Dios. Eh, Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, en el capítulo de Hechos, capítulo 1, dice que el Evangelio se iba a expandir por todo el mundo, a los 4 puntos cardinales. Y miramos hoy en día cómo la tecnología nos está facilitando el expandir el Evangelio, el expandir las buenas nuevas de salvación. Pero este no es el tema que yo traigo, solo estoy dando como un modo de introducción, porque el tema que traigo el día de hoy es el suicidio, ¿no? Porque muchas personas están llevando a cabo el quitarse la vida. Lo estamos viendo a diarios, no importa tu posición económica, social, cultura. eh, este crimen o suicidio no está viendo tu color, tu raza. Y por eso es que nosotros estamos acudiendo a poder llenar las redes sociales de mensajes positivos y de decirte a ti que el suicidio no es la solución a los problemas, por muy grandes que sean, y sino el problema de la depresión es Jesucristo. Y no porque tú no seas cristiano, es que no vas a pasar esta clase de depresión. Como no, tenemos grandes ejemplos como Elías, Moisés, Job, que pasaron depresiones. Y como personas tampoco que no conocen a Cristo Jesús, también pasan depresiones. Pero hay algo muy maravilloso que he encontrado yo en la palabra de Dios, es que es diferente el sello del Espíritu Santo que nos alimente el alma, porque la depresión viene por el dolor, la tristeza, la angustia del alma. Y la medicina, lo único que adormece, los farmacéuticos que nos dan los médicos, los psicólogos, es que los adormecen, pero eso no tiene ninguna solución para nuestra alma. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir en una depresión que te pegó esta semana, puedes estarla consumiendo la otra semana tampoco. No puedes estar consumiendo drogas para poder tenerte anestesiado durmiendo, para que no estés pensando en este pensamiento suicida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a desarrollar este tema porque me preocupa. Estoy viendo cómo el Señor nos ha puesto como atalayas a los ministros de la palabra de Dios para que vayamos. Ezequiel 3 es una gran evidencia. Ve y háblale al pecador, porque si el pecador se quita la vida, o el pecador muere en un accidente, o el pecador le quitan la vida, y tú nunca le fuiste a predicar a este pecador, lee Ezequiel capítulo 3, ahí está, versículo 1 en adelante: yo demandaré esa sangre de ti. O sea, tenemos una responsabilidad de decirles a ustedes que el tiempo se termina, que Cristo está a la puerta, y que nosotros somos el heraldo para llevarles a ustedes la palabra de Dios y advertirles que no es la solución de quitarlos el dolor que tenemos y la angustia que tenemos con la muerte. No es esa la solución, por muy grande que sea tu problema, no es esa la solución. Muchas personas se quitan la vida porque no conocen de repente lo que es la muerte, ¿verdad? Sí viven con el dolor, sí viven a diario, vivimos con el dolor, con la angustia, pero de repente no conocemos la muerte, porque para muchos es un misterio. Pero para los que conocemos la vida sabemos que la muerte ya no es un misterio. Tampoco que el cielo nuevo que Dios se fue a preparar es un misterio. Tampoco que el infierno es un misterio. Porque tenemos una gran evidencia en el libro de Lucas capítulo 16 que nos dice que el infierno es real, no es una parábola, tampoco es una metáfora, tampoco es algo simbólico. ¿Por qué? Porque una parábola no hay nombres, y aquí podemos ver el nombre de Lázaro, y podemos ver el nombre de Abraham y el nombre del rico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí miramos nosotros que ellos hablaban? Entonces, por eso es que es muy importante que cuando usted esté en la oficina, en cualquier lugar, usted escuche la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿El qué? La palabra de Dios. ¿Por qué me preocupa a mí estos grandes problemas que estamos viviendo como en la sociedad, la desintegración familiar? Podemos ver ejemplos grandes de personas que han vivido económicamente, han tenido las mejores comodidades,
personas que han tenido las bolsas llenas de dinero, personas que han vivido con camas de agua, personas que han vivido, pucha, una vida que usted dice, ay, Dios mío, yo deseara vivir esa vida. No, esa no está la felicidad. Muchas veces nosotros andamos las bolsas llenas de dinero, pero andamos el corazón vacío. Andamos con aquel dolor y aquel sufrimiento. Por eso es importante venir a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la solución de cualquier problema que sea. Porque nosotros muchas veces decimos, si me voy a quitar el dolor de este cuerpo, porque el dolor está en el alma, pero el cuerpo siente ese dolor, pero no nos damos cuenta lo que dice Apocalipsis 21:8, que vamos a un trono blanco a darle cuentas al Señor. Esto es importante, lo que dice Mateo 11:28, que dice, vengan a mí todos los que están cansados, cargados, agobiados, y yo los haré descansar. Nosotros de repente estamos viviendo en tiempos que los está llevando a esta depresión que nos está llevando a alimentarla a diario y después cometer el suicidio. Son muchos los factores por lo que nosotros estamos cayendo en depresión. Por ejemplo, la separación de parejas, como estamos viendo hoy en día, como el hombre siendo la cabeza del hogar, siendo el líder del hogar, siendo el pastor del hogar, está abandonando a sus hijos, a su esposa, a su familia. Quizás por otra pareja, otros la están por la droga, por el alcohol, por el crack, etcétera, etcétera. De ese mundo vengo. De ser como el hijo pródigo, pasaba con depresión, porque la última vez me comí un arroz que tenía 8 días, con un pan todo nacido y lo saqué de un contenedor de basura. Porque a eso nos lleva a vivir lo que son los pensamientos que nosotros estamos o los problemas que nosotros estamos acumulando para que los lleven a la depresión, los divorcios. ¿Quiénes son los que pagan de toda esta catástrofe? Son nuestros hijos. La muerte de un ser querido. Pero cuando dice 1 Tesalonicenses 4:1, dice, no te aflijas, no te preocupes por los que ya murieron, dice, por los que están durmiendo, dice, porque hay esperanza, dice, en ellos, que ellos vengan y resuciten. Preocúpate por tú que te quedaste en la tierra y todavía no has logrado alcanzar tu salvación. Las enfermedades muchas veces de una persona que tiene parálisis o una persona con dolores crónicos, ¿no? La pérdida de un trabajo, las drogas, el alcohol, esto está llevando a mucha gente, como el fentanilo, como el crack, como la heroína, está llevando a mucha gente a tomar la decisión cuando se sienten que son escoria de la sociedad, que no le sirven a la familia, que le roban a la familia, que en vez de traer paz a la familia, solución, más bien están trayendo un caos, y ahí se sienten que son escorias y están llevando este pensamiento, esta conducta suicida. Una persona que se quiere suicidar no ocurre tan rápido, que en un día está bien y en otro día está mal. Una persona suicida o que quiere estar llevando, se está alimentando, está desarrollando poco a poco. Y esto es lo que hace el alcohol y la droga, desarrollar poco a poco lo que es el pensamiento suicida. ¿Por qué? Porque sentimos un vacío en nuestra vida, sentimos que no estamos siendo útiles ante la sociedad. La persona puede presentar fantasía de muerte. ¿Qué son fantasías de muerte? Son los pensamientos en que la persona deseara morir de una manera pasiva. Es decir, sin el mismo suicidarse. Por ejemplo, en mi caso personal, una vez que yo venía de un año de andar en el lugar más bajo, donde estaba el hijo pródigo, donde yo les digo, allí donde comía el arroz y toda la comida del contenedor de la basura. Yo deseaba morir en un cuarto. Yo deseaba morir, yo decía, ojalá que amanezca muerto mañana, pero tranquilamente, pero son pensamientos o fantasías de muerte y son pensamientos suicidas, porque de todo pensamiento y de toda palabra que salga de la boca de nosotros vamos a dar cuenta. Entonces, al final se convierte en un crimen. Entonces,
Hay personas que dicen, me gustaría irme y que desaparecerme, que la tierra me tragara. Son pensamientos o fantasías de muerte. Y luego se va progresando ese pensamiento y puede ir progresando y convertirse en un día a la muerte. Que son ideas de muerte, que ya son pensamientos en que la persona explícitamente desea morir. Entonces nosotros no tenemos que estarlos alimentando de ese pensamiento. Tenemos que buscar algo más importante, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque millones de personas se ven afectadas en algún momento por las conocidas enfermedades o la enfermedad de la depresión. Nuestra sociedad ha presentado algunas aparentes respuestas y soluciones, pero nunca son suficientes porque le falta el ingrediente principal para ser libres. Y usted ya sabe cuál es el ingrediente, más adelante se lo voy a explicar. La persona que tiene este pensamiento suicida, o que se quiere suicidar con la finalidad de morir, cuando esto no es cierto, dice un psicólogo que lo hace porque quiere dejar de sufrir. O sea, la persona no quiere morir. Yo tuve un amigo que bebió una sustancia y cuando ya estaba en el lecho de muerte, él se arrepentía. Porque la mayoría de las personas no se quieren morir cuando están con este dolor suicida o de pensamiento de dolor. Esta persona no quiere morir, esta persona solo es que es el pensamiento que los está alimentando, porque para eso hay que tener mucho valor. Y tengo muchos ejemplos que no se los quiero explicar de personas cómo murieron de esta forma, porque el propósito de este tema no es darle a ustedes educación de cómo hacerlo, no. El tema es darle a usted cómo podemos evitar el no hacerlo, el no quitarlos la vida. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido grandes temores, lo decía. Número uno es la muerte y el otro de ellos es el dolor y el sufrimiento. Como seres humanos le tenemos más miedo al dolor y al sufrimiento. ¿Por qué? Porque el dolor y el sufrimiento son experiencias con las cuales estamos familiarizados, o sea, viven a diario. Y con la muerte no, porque la muerte continúa siendo un misterio. Pero ya vimos que la muerte no es un misterio. Tampoco lo experimente, ¿verdad? Porque tampoco no es un misterio. Entonces imagínense el grado de sufrimiento y dolor que una persona está enfrentando para que vea como última alternativa para terminar con este sufrimiento. Pero hay algo que nosotros podemos ver ahí, que este dolor que nosotros queremos quitarlo, nosotros se lo transmitimos a las demás personas. Se lo transmitimos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos que viven alrededor de nosotros. Entonces, en vez de decir nosotros que vamos a terminar con ese dolor, se los transmitimos a los familiares. Este dolor no solo daña, este suicidio no solo daña a nosotros que lo hacemos o a la persona que lo comete, sino a todas las personas a su alrededor. Esto se convierte en una pérdida y un dolor casi irreparable, con lo que las personas cercanas van a tener que vivir el resto de su vida. Ya no hay otra oportunidad para regresar de la muerte. Ya no hay un purgatorio. Mire lo que dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después van a un juicio. O sea, aquí cuando dice la Biblia hombre, está hablando en plural o en general, sea niño, sea mujer, sea negro, sea lo que sea. Aquí está hablando en general. Por eso vamos a compartir lo que la Biblia enseña acerca de la depresión y también cómo se libra de ella. Según el diccionario, la depresión significa desanimarse a nivel de perder el significado de la vida y no tener más esperanza ni ganas de vivir. Qué tremendo, ¿no? Por lo general, este gran enemigo llega después de un momento traumático de la vida, como la pérdida de un ser querido, lo que yo les decía, un embarazo, un divorcio, una bancarrota. Este problema se origina en el alma, donde están las emociones. En la Biblia vemos algunos ejemplos de personas que se deprimieron. Por ejemplo, como Elías, un hombre de fuego, un hombre que oraba para que lloviera, ¿no? Pero a todo esto, él vino y se echó de enemigo a la reina Jezabel, aquella reina, si se puede decir malvada, ¿no? Que le dijo que
cuando estaban él hizo fuego que se consumiera el holocausto. Y los dioses de las reinas no podían hacer lo mismo que hacía Elías. Entonces le mandó a decir a Elías, ¿sabes qué? Prepárate porque vas a morir en 24 horas. Y Elías, en vez de ocurrir a Dios y decirle, Señor, ayúdame, dijo Elías en el Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, que él deseaba morirse. Dice que él le dijo a Dios, mátame, Señor. También tenemos otro ejemplo, como segundo ejemplo, el autor o el escritor del Salmo 42, versículo 3, quien confesó que en un momento duro de su vida, el pan eran sus lágrimas de día y de noche. O sea, de día y de noche pasaba llorando. Y tenemos otro ejemplo como Job, que en un solo día perdió a sus 10 hijos, perdió todas sus riquezas. Tenía una enfermedad que no lo dejaba ni dormir ni vivir en paz. ¿Se imaginan el trauma tan grande que este hombre estaba viviendo? ¿Se imaginan ustedes cómo este hombre llamado Job, que nunca dijo una palabra en contra, ni maldijo, ni siquiera con sus pensamientos a Dios? Miremos lo que dice Job capítulo 20, versículo 21. Dice, Job más bien dijo con estas palabras, entonces Job se levantó y rasgó su manto y resuró su cabeza y se postró a tierra. Imagínense, Job más bien, en vez de, ¡ay, que Dios aquí! No, dice que él rasgó su cabeza y dice que se tiró al suelo. Cuando usted se levanta de rodillas, su familia se levanta de pie. Entonces dice, y se postró a tierra y adoró, dice, y adoró a Dios. Después de perder sus hijos, después de tener una enfermedad, después de perder todos sus bienes, dice que se postró y adoró a Dios. Y dijo estas palabras, mire. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová me dio y Jehová me quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios propósito alguno. Tenemos estos grandes y 3 ejemplos, y hay muchos ejemplos, de hombres que pasaron por depresiones grandes. Imagínense usted perder 10 hijos. Imagínense Elías, un profeta grande, que la reina Jezabel lo quería matar. Imagínense este hombre, escritor del Salmo 42:3, que dice que su pan de día y noche eran las lágrimas. Son grandes hombres que han vivido también esta experiencia tan grande que es la depresión, pero no la han llevado a consumación, porque cuando pensaron en su pensamiento, lo que hicieron fue doblar rodillas y decirle al Señor, tú me diste, tú me trajiste, tú me diste la vida, tú me la quitaste, desnudo vine, desnudo volveré, polvo soy y polvo seré. Entonces, ¿de qué los preocupamos? Porque cuando usted tenga una enfermedad, doble rodillas. Una vez un famoso predicador, fíjese que se deprimió, y su esposa le dijo, te tengo una mala noticia, le dijo. Ajá, dime, le dijo, lo despertó, ¿no? Dios acaba de morir, le dice. Y el predicador le respondió, no, ¿cómo es posible que Dios esté muerto? Y la mujer le respondió, ¿por qué estás entonces deprimido si Dios es tu mayor motivación para vivir? Dios es su mayor motivación, mi amigo, mi hermano. No tome una decisión que después se va a lamentar. Hemos pasado por ese pensamiento, pero digámosle, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Digámosle, Señor. Quiero decirte que Satanás muchas veces usa la tristeza de nuestra alma para sumergirlos en la depresión y enviar pensamientos suicidas. Recuerda a Judas Iscariote, que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Después de cometer este pecado, dice la Biblia, que Judas se arrepintió. Lea bien ese versículo. Interprételo bien. Judas se arrepintió. Y sumergido en una gran tristeza, dice,
fue y se ahorcó, quitándose la vida, en vez de buscar a Jesús y decirle: perdón, Señor, perdóname. Por muy grande que sea tu pecado, no tienes excusa de quitarte la vida. Pablo era un hombre perseguidor de Cristo, era un hombre asesino. Pablo era un hombre que tú no te imaginabas quién era ese hombre. Y Pablo, Dios le perdonó los pecados. Y Dios lo hizo ministro de predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, podemos ver, mi hermano, mi amigo, si el suicidio toca la puerta de tu corazón, repréndelo en el nombre de Jesús. Estos son demonios que quieren llevar tu alma al infierno. El suicidio no es la solución, sino la peor decisión y maldición más grande. Que corras hacia el suicidio, repréndelo en el nombre de Jesús y decide la vida o la esperanza en Cristo Jesús. Cuando Jesús fue cuando Jesús fue al cielo, dijo que no los dejaría solos y que dejaría un consolador y que los enviaría un consolador, y este consolador es el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7? Dice que Él nos los ha dado un espíritu primero de temor, de cobardía, sino de dominio propio. Ven a Cristo Jesús. Él es ese vacío de tu alma que tú tienes. Dios te lo dará. Nosotros tenemos un vacío en nuestra alma, Dios lo va a dar. Ese vacío lo tenía yo, no podía dejar lo que me tenía esclavizado: el pecado, las drogas, el alcohol, todo. Ustedes no se imaginan lo que yo pasé. Tuve pensamientos suicidas también. La última vez en un cuarto le dije: Señor, cuando venía de ese lugar que les digo yo, de ese lugar tan tremendo, porque yo viví debajo de los puentes en Estados Unidos, en Nueva Orleans, en Houston, Texas. Yo vendía droga, consumía heroína, crack, éxtasis, consumía hielo, consumía todas las drogas. Entonces yo le dije una vez aquí en mi país, ya cuando ya no aguantaba, que ya mi familia ya decía: este es caso perdido. Me recuerdo yo que ocurría un pensamiento y le dije al Señor una noche: Señor, si tú en realidad existes, levántame de aquí, en un cuarto yo solo. Pero si tú no existes, esta noche me voy a quitar la vida. Y fíjese que me quedé dormido y fíjese que soñé con una escalera que alguien me decía: lee el libro de Ezequiel. ¿Y qué es lo que dice el libro de Ezequiel? Que somos atalaya, que somos heraldo, para que le vayamos a hablar al pecador. Y mire, después salí corriendo a buscar una iglesia y todas estaban cerradas. Y parado en una esquina dije yo, me decía el diablo: lo que necesitas, porque como Juan 8:4 dice que el diablo es el hijo de la mentira, me decía, 44, perdón, me decía: vos lo que necesitas es un trago, una copa. Entonces vine yo y buscando una iglesia encontré una, ahí me fui a refugiar. Y hoy en día, como dice la palabra, que Dios es espíritu y Dios vive en mí, como Pablo dijo: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Busque de Dios, no cometa algo que después se va a lamentar, porque el sufrimiento y el dolor no termina en la tierra. Después de esto usted decide camino ancho o camino angosto. Usted decide ir a donde dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, que ya no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, sino que todo va a ser en paz. Dice que seremos como los ángeles. O usted, aunque este cuerpo viejo, dice, se vaya deteriorando, se vaya pudriendo, se vaya envejeciendo, dice que tenemos que ir rejuveneciendo el espíritu día a día. Cristo lo ama. Piénselo, doble rodilla, busque de Dios. Cristo es la solución. Acuérdese que existen dos gentes en la tierra. Existe el bien y existe el mal. Entonces, el mal está para destruirnos. Juan 10:10 dije que el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar, destruir y matar. Segunda de Corintios 4:4 dice que el diablo ha venido a cegar el entendimiento de las personas para que no puedan ver más allá la cruz de Cristo. Entonces yo lo motivo: no cometa acto suicida. No, el dolor no se termina cuando usted lo comete. El sufrimiento, usted va a un lugar más catastrófico. Aparte de eso, que usted le va a dejar un dolor grande a su familia. Mire los ejemplos de Job, mire los ejemplos de Elías, mire los ejemplos del salmista y muchos ejemplos que tenemos de Moisés, que cayeron en depresión, pero no se mataron.
Solo llegó ese pensamiento y doblaron rodillas. Tampoco necesitaron de farmacéuticos para poderlo combatir. Lo único que hicieron ellos fue que ponerse en oración. La oración, la palabra de Dios, es la medicina para tu alma, el sufrimiento, la tristeza, la angustia, lo que tú quieras decir. Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, porque hoy ya no mira la edad, el suicidio no mira la edad de tercera edad, ya no mira si eres de 45 años, de 35 años, si eres joven, si eres niño. Dios te bendiga, no cometas eso. Si tienes alguna ayuda, mándame un mensaje, si quieres algún mensaje o algún consejo, mándamelo, porque hacemos puente, porque ya hemos pasado con los mismos pensamientos suicidas, pero no lo hemos llevado a consumación, y más ahora que Cristo vive en mí. Dios me lo bendiga.